No sé cuál es el simulacro que ustedes han hecho. Perdón, bueno, primero, bueno, buenos días, buenas, medios días a todos y a todas. Vamos a empezar entonces con la clase, de paso que iniciamos la grabación. Que recién preguntaban sobre un ejercicio del simulacro que pedía la pureza. Yo no sé cuál es el simulacro que ustedes han hecho, no sé si los pueden facilitar. Ah, bárbaro, bárbaro, bárbaro. No hay problema. A ver, porque yo tengo un simulacro, pero yo sé que los pasé, pero no sé si ustedes han hecho ese en particular o si han hecho otro. Así que primero que todo tengo que ver y vislumbrar cuál es el que han hecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo ahora les voy a dar un par de preguntas y ustedes eh, me van a ir diciendo si esa pregunta les aparecía o no. Vamos a hacer más fácil. Puede ser que tenían una reacción y que tenían que clasificarla según si era reacción de síntesis, reordenamiento, doble reordenamiento, descomposición, redox. ¿Les tocó esta pregunta? Sí, Sí, El estado de oxidación del cloro en los distintos compuestos. sí, sí. sí, Bien. Y escribir los nombres de esos compuestos. también. Bien, bueno, la tercera y me aseguro que sea esta. En un laboratorio dice que había una persona llamada Juan que colocaba una solución de ácido sulfúrico con hidróxido cúprico, que se planteaba la reacción, cuál es el reactivo limitante, cuánto sobre el exceso, cuál es la máxima Sí, cantidad de producto. Bien. Bueno, vamos a ver lo de la composición. Eh, Seleccione el orden correcto de incremento de pureza en calcio, ¿será? El que me preguntaban sus compañeros. Ay, no. Sí, esa era la que decía. Esa, bárbaro. Bueno, ahora me está cargando un poco más. Vamos a ponerlo acá. Ahí lo hacemos. Acá lo que tenemos que analizar para ver la pureza, en un primer lugar, nosotros sabemos que tenemos que hacer referencia a algo al 100%. Y por lo general, con todas estas cuestiones así, en la pureza tenemos que plantear y ver. En, en ese compuesto, yo por ejemplo, ahora les voy a presentar, si me deja el internet y la compu, que me está funcionando bastante mal hoy, va bien desde hace unos días. Eh, bueno, hola. Hola. ¿Se me escucha? Ah, perdón, es que no me deja, es como que tengo todo No, se te trabado. escucha bien, no te preocupes. No me deja. Bueno, por las dudas, si quieren, de última, ustedes pueden ir anotando. No me está dejando ni siquiera cambiar de pestaña en Chrome. Los compuestos que tenían era el óxido de calcio, o sea, CaO. Ay, me dejó al fin. CaO. Tenían hidróxido de calcio, C, entre paréntesis, perdón, Ca, entre paréntesis OH2, el hidróxido de calcio, y el carbonato de calcio. En realidad yo se los estoy diciendo la fórmula, pero ustedes deberían saberlo. El carbonato de calcio es C de carbono y oxígeno 3, carbonato de calcio. Lo que ustedes tienen que analizar para poder resolver estos casos y estos ejemplos de pureza es ver cuánto es la masa molar, cuánto es la masa molar de ese compuesto y ver cuántos gramos del elemento de interés tiene ese compuesto. Entonces decir, bueno, por ejemplo, el hidróxido de calcio, si no me equivoco, estamos hablando de el, el óxido de calcio, vamos a hacerlo más fácil. El calcio es 40, el peso molecular. Y después el del oxígeno es 16. Entonces tenemos 56 gramos, ¿sí? Pesa el compuesto. Que en 56 gramos de ese compuesto, nosotros vamos a tener un valor de 40 gramos de calcio, ¿sí? Entonces,
Para hablar de pureza tenemos que llevarlo siempre a 100 gramos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el porcentaje de pureza, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es decir, sí, se los voy a escribir por el chat mientras me carga la compu. 156 gramos de óxido de calcio. Óxido de calcio. Tenemos 40 gramos de calcio, entonces en 100 gramos de óxido de calcio vamos a tener X cantidad de calcio, ¿sí? X cantidad de gramos. Entonces ustedes tienen que plantear esa regla de 3 simple y ver cuál es la cantidad en gramos de calcio cada 100 gramos del compuesto, ¿sí? Ese va a ser el porcentaje de pureza. Esa es la forma de ustedes que ustedes tienen que realizar para cada uno de los diferentes compuestos que tienen. Ven cuánto es el peso molecular y dicen, bueno, en este peso molecular, o sea que sería un mol del compuesto, voy a tener tantos gramos de calcio, ¿sí? Eso lo obtienen por la fórmula. Entonces, el porcentaje de pureza será en 100 gramos del compuesto, ¿cuántos gramos de calcio voy a tener? ¿Me entendieron? Necesitan quedar... Ah, me está cargando más. No me acuerdo quién había preguntado. Yo sí, sí entendí. Bien, bueno, Después el otro, es la misma forma para calcular lo del ejercicio que era medio parecido que decía que teníamos que, o sea, nos daba como la fórmula la principal. formulita, sí, nos daba la fórmula y nos daba el porcentaje del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno, si no Y me equivoco. ese es parecido, no es lo mismo, porque en este caso lo que nos interesa a nosotros es llevarlo a... ay, no me va a salir la palabra. Llevarlo sí a porcentaje o a moles, en realidad más nos interesa llevarlo a moles para hacer todo el mecanismo ese que yo les supe explicar por el grupo, no sé si estaban, de fórmula mínima, ¿sí? Fórmula empírica, fórmula mínima, como lo que hayan visto en el CQ, o si no lo vieron en el CQ, o en los videos que les he pasado hace un tiempo. Pero ahí lo vemos. Si nadie tiene más dudas con el ejercicio este del orden, del orden de pureza, les digo la respuesta. Y la respuesta era CBA, o sea, al revés de lo que les daba. Ustedes tenían de A a B a C y bueno. Ah, genial. Mil gracias. Ahora lo veo de acá entonces. Eh, ahí estoy viendo. Sí, sí, es el mismo que tengo yo. Sí. eh, bárbaro. Bueno, ahora hacemos entonces, si nadie tiene dudas del anterior, planteamos lo de la formulita que consultaban recién. Voy a ver si puedo presentar. Les pido mil disculpas, esto del internet y demás, están dando bastante mal la compu, no era esperado esto. Bueno, díganme cuando vean la pizarra. En teoría ya se tiene que cargar. Todavía no se ve, ¿no? No, todavía no. Bien. Sí, es como que me aparece como presentar ahora, pero no. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer de otra forma.
Están estos de los Ahí aparece Jamboard. la presentación, pero no se ve la pantalla. Ah, qué divertido. Ahí sí. Ahí está, ahí se ve. Bueno, vamos a tener que rellenar un tiempito entonces. El ejercicio les pedía, dice, que determinemos cuál es la fórmula empírica, cuál es la fórmula empírica de un compuesto que ya nos dice cuáles son las composiciones. Para poder hacer esto, a ver si esperen, voy a traer un poco la compu más adelante. Les pido disculpas de por sí si estoy hablando fuerte. Incluso ahora voy a hablar más fuerte porque tengo el micrófono más cerca. Para hacer esto, lo que teníamos que hacer era, en un primer lugar, pasar esos porcentajes, pasarlos a moles. ¿Eso cómo lo hacíamos? Nosotros sabemos que cada 100 gramos... Bueno, no me está escribiendo. Cada 100 gramos de compuesto, ¿sí? Nosotros íbamos a tener una cierta cantidad en gramos. ¿Qué pasó? Una cierta... Ay, disculpen, no sé, me están dando muy mal esto. Bueno, cada 100 gramos del compuesto nosotros íbamos a tener una X cantidad en... A ver, ¿qué me dicen en el chat? Sí, ¿no se ve, chicos? Estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Bueno, ahora sí. Bueno, la forma más fácil de hacer esto era simplemente escribir, no les voy a hacer tan complicado con esto, era pasar esos porcentajes que me dice, los dividimos por los pesos moleculares. Eso como una primera instancia. Entonces, una vez que tenemos eso, dividido los pesos moleculares, porque eso los vamos a pensar como si fueran gramos directamente, ¿sí? Como me dice, vamos a suponer que tenemos... Suponemos que tenemos 100 gramos de compuesto, ¿sí? Eso en primer lugar. Entonces, si yo supongo que tengo 100 gramos de compuesto, entonces tenemos 1,6 gramos de hidrógeno, 22,2 gramos de nitrógeno y 76,2 gramos de oxígeno en el compuesto. Entonces, a nosotros, como nos pide determinar la fórmula empírica, a lo que a nosotros nos interesa ver sería el número de moles de cada elemento presente en el compuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir HNO de alguna de estas formas, ¿sí? Entonces, acá los números de abajo nos indicaban el número de moles o de átomos que tiene. Si lo vemos en el número de moles, un mol de esta molécula. Si lo vemos en el número de átomos, este sería el número de átomos por molécula, ¿sí? Es lo mismo hablar de moléculas o moles en estos casos así. ¿Cómo podemos saber eso? Entonces, en un primer lugar, vamos a agarrar cada porcentaje, esto sería para el hidrógeno, y lo dividimos su peso molecular, ¿sí? Esto nos quedaría 1,6, y si esto lo dividimos, si ustedes se fijan, esto se mide en gramos, esto se mide en gramos por mol, entonces simplificamos y nos queda en definitiva moles, ¿sí? De hidrógeno. Lo mismo hacemos para cada uno de los elementos que nos dice. Para el nitrógeno tenemos 22,2 gramos dividido 14 gramos por mol. Y acá es por elemento, no se vayan a confundir, no estamos hablando del nitrógeno gaseoso, que es el que está formado por dos átomos, sino que está formado por uno solo. Si nosotros hacemos esa cuenta, nos va a dar, y es 14, a ver, ¿cuánto da? 22,2 dividido 14, nos da 1,59 más o menos. Y lo mismo vamos a hacer para el oxígeno. En este caso es 76,2 gramos dividido 16
gramos por mol. Si hacemos esa cuenta nos va a dar 4, me parece, ¿no? Una cosa así. Ustedes pueden ir haciendo la cuenta a medida que lo vamos viendo. Es 4,76 mol. Seguidamente nosotros vamos a ver que, claro, tenemos todos números con coma. Entonces tranquilamente podríamos llegar a poner y decir, bueno, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y bueno, que este sea 1,6, este sea 1,6, porque bueno, 1,59, esto es 1,6, y este sea 4,76. Ahora, ustedes vean, ¿es realmente posible que tengamos 1,6 gramos, 1,6... bueno, intenté correr el oxígeno y se me trabó. ¿Es posible tener 1,6 átomos en una molécula? Y no, no es posible. Estos números tenemos que llevarlo al número más chico posible, ¿sí? Al número entero más chico. Para hacerlo tendríamos dos oportunidades. Una posibilidad sería agarrar y multiplicar todo eso por algún valor, ¿sí? En este caso tenemos que agarrar 1,6 y multiplicarlo por 4. Entonces nos quedaría 1,6 por 4, 1,6 por 4, 4,76 por 4. Es una forma que después nos va a complicar un montón, ¿sí? Por lo tanto, lo que se hace en estos casos es, agarramos el numerito más chico que nos dé, de estos 1,6, y lo dividido ese número. Entonces lo vamos a poder llegar a expresar en mol y lo referenciamos a uno de los elementos, ¿sí? Si a todos los dividimos por 1,6, nos va a quedar, supónganse que estamos hablando de, bueno, lo dividamos todo y llevamos que yo me quiero que el átomo de hidrógeno me quede en 1. Entonces el átomo de hidrógeno, para que me quede en 1, es 1 mol de hidrógeno, lo divido por 1 mol de hidrógeno, esto ya me da 1. ¿Esto qué me dice? Que yo tengo, este era 1 mol de nitrógeno y este es 1 mol de oxígeno. Este es mol de hidrógeno y mol de hidrógeno. ¿Qué me queda? Me queda 1 mol de nitrógeno por cada 1 mol de hidrógeno. Y acá, si nosotros nos fijamos, 4,76 dividido 1,6 nos queda 2,97, 2,98, que esto ya es casi 3 moles de oxígeno por cada 1 mol de hidrógeno. Entonces, la fórmula que yo voy a escribir para poder hacer esto, ahí no me anda el mouse, sería 1 mol de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 3 moles de oxígeno. Por ende, la respuesta correcta era la que tenía la forma HNO3. ¿Se entendió que hay quienes hayan preguntado? ¿Entendieron este ejercicio? Sí, sí. ¿El resto, chicos, alguna duda? Y vamos a hacer una práctica. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Se acuerdan? Ácido nítrico Bien, ¿por o qué será nitroso, no sé. No sé, vamos a ver. ¿Por qué decís que es ácido nítrico? A ver, para, yo le saco. Eh, y bueno, es un ácido porque está compuesto por, o sea, tenemos un hidrógeno, un oxígeno y el nitrógeno, el medio que es un no metal, Ujú. entonces es un ácido. Y después nítrico, ahora me fijo cuál es el número de oxidación del nitrógeno. Bien, exactamente. Vamos a, de paso hacemos un repasito de eso. Y nosotros sabemos, vamos a ampliar acá si lo ven más cerca. Nosotros sabemos acá que el hidrógeno siempre es más 1 por las reglas del estado de oxidación. Y que el oxígeno es menos 2. Acá es fácil porque tengo uno solo, entonces es más 1. Acá es menos 2 por 3, es menos 6. Si ustedes se fijan acá, la carga es 0, ¿sí? Porque no hay ni más, no hay menos ni más. Entonces el igual acá me tiene que quedar 0. Si yo uno los estados de oxidación del hidrógeno,
del nitrógeno y del oxígeno. Esa es una forma de resolverlo. Esto lo pueden hacer mental o como ecuación. Si lo hacen como ecuación, les va a quedar que X es 6 menos 1, 5. Ese es el estado de oxidación. Y acá, como ustedes ven, es más 6 menos 1 es más 5. Entonces, si ustedes van a la tabla periódica, van a ver que el hidrógeno tiene más 3 y más 5 por lo general. Al primero le llamamos oso, al otro le llamamos ico. Como bien dijo su compañera, tenemos un ácido, ¿sí? Porque tenemos la forma de algo que me venía del agua, por eso este H, y algo que me venía de un óxido, por eso esta otra parte de acá. Y le llamamos entonces ácido, y se usa este ácido nítrico. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, una pregunta. ¿Hay dos valencias o no? Me parece que algunos ejercicios te piden IUPAC, creo que se pronuncia, no sé, que, Sí. digamos, esa nomenclatura sería, em, ¿cómo sería? Sí, tenés dos nomenclaturas distintos. La verdad que no estoy recordando, porque uno cuando cuando dejan el cursillo, dejan general uno, ya no ven más los nombres y ponen los nombres que más comunes son. Pero me fijo ahora y les digo. Ya se van a acostumbrar a directamente trabajar con la IUPAC, que en realidad es lo que se usa siempre, que es ácido nítrico. Y ya me fijo cómo seguiría con las otras. Si me esperan un segundito nomás. Porque no tengo el link a mano de su cuadernillo, en realidad. No, igual eso quería saber, o sea, ¿cuál era la IUPAC? Sería esa, ácido nítrico. Sí, la IUPAC es ácido nítrico. Ah, listo, gracias. Me parece, porque no estoy seguro, pero me parece que los ácidos por lo general son ácidos del metal. Sí, Sí, me parece que es solamente eso. claro, salvo Por que, lo menos la que salvo está en el que tengan. cuadernillo es solamente eso. Claro, podrías tener de última ácido, no, pero no, ácido de nitrógeno 5 no pega y tampoco lo he visto nunca. Es la IUPAC la que usan, la tradicional o IUPAC. Siempre se hace todo un lío con estas cosas de la nomenclatura de uno o del otro. Tenían que hacerlo más fácil, darles la IUPAC y listo. Es lo más práctico que existe. Pero bueno, lo importante es que entiendan y puedan ver esas cuestiones. Rinden mañana, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, rendimos mañana. Bueno, ustedes Yo creo que me incorporé hoy al grupo de WhatsApp, así que estoy como que no entiendo Uy, nada. no. Así que no sé, creo que los chicos rinden mañana, pero yo no voy a rendir nada. ¿Pero vos no habías podido estudiar o habías estado estudiando sola o no No, es sabías? que había visto el correo para unirme al grupo de WhatsApp, lo vi creo que anoche, y me uní anoche, y, y no había visto los cuadernillos y eso. Pero bueno, voy a intentar. Claro, claro. Bueno, si no se rinde el recuperatorio, creo que podés hacerlo. No sé cómo funciona esto, eso lo saben un poco más las chicas que están más acorde con esto. Yo la verdad que en toda la parte que es administrativa le esquivo bastante. Qué Bueno, raro, Mariana. En el Remedios sí, eras del centro de estudiantes. sí, no, yo ya le esquivo todas esas cuestiones. Bueno, ¿alguna otra cosa, chicos? Después, Dalma, si querés, háblame por video, vemos cómo podemos hacer si necesitas alguna ayuda o algo. Dale, porque la verdad que estoy, o sea, ahora, por ejemplo, que explicaste, voy entendiendo, pero como no había visto los cuadernillos, no tengo ni idea, y si mañana rinden, no sé cómo voy a hacer. Claro. Bueno, vemos. ¿Más dudas sobre los
los simulacros estos y demás. Si quieren, podemos ir resolviendo el simulacro. Yo no sé los tiempos suyos, si quieren que abordemos alguna otra duda. Yo quería saber cómo podíamos hacer para saber los estados de oxidación cuando no nos daban la nomenclatura. O sea, nos daban un compuesto y nos preguntaban con qué estado de oxidación actúa tal elemento. ¿Cómo Bien, podemos bueno. hacer ahí? Bueno, era lo que más o menos estábamos viendo recién. Por ejemplo, si yo te doy que no les voy a decir el nombre, espero que lo sepan igual. Si me sigue pasando lo mismo con este compuesto. Y me dice, ¿con qué estado de oxidación va a estar actuando el azufre? Yo lo primero que tengo que hacer es ver lo que yo por lo general siempre sé, ¿sí? ¿Cuáles son? En este caso es el oxígeno, que es -2, siempre el oxígeno es -2, el hidrógeno siempre es +1, salvo que se encuentre con metales, en hidruros metálicos que actúa con -1. Esto viene por las diferencias de electronegatividades, entonces, bueno, uno tiene que sí o sí ir +1, otro -1. El oxígeno que es -2, salvo que sea -1 en los casos de los peróxidos, como por ejemplo el agua oxigenada, que se llama peróxido de hidrógeno. Les tiro un dato, H2O2. Esa es la agua oxigenada, que se llama químicamente peróxido de hidrógeno. Y en los superóxidos, que son muy raros, que son -1,5. Entonces, ustedes saben que además de eso, el estado de oxidación no vale para todos los átomos, digamos, que yo tengo, sino que es el número de oxidaciones para cada átomo en particular. Entonces, en este caso, lo que yo les decía recién es, el anterior era más fácil. ¿Por qué? Porque hidrógeno teníamos uno solo. Acá tenemos este 2 de acá y este 4 se ponen primero, digamos. Así podemos hacer como una ecuación. 2 por +1, ¿sí? Más un estado de X de oxidación, en este caso vamos a hacerlo para que lo entiendan mejor, sería, yo voy a poner el número acá, que si no tengo nada, siempre es 1. 1 por el X, porque yo no sé cuál es el estado de oxidación. Y en este caso es menos, este menos lo vamos a poner acá adelante, así nos facilitamos una cosa. -2 por -4 por 2, ¿sí? Tranquilamente pueden poner +4 por -2, es exactamente lo mismo. Entonces yo lo que tengo que hacer acá, que esto, como acá arriba, yo no tengo nada, no me dice que sea un ion, o sea, no tengo esto, por ejemplo. Si yo tuviera eso, se realiza de otra forma, ¿sí? Después lo vamos a charlar. Pero en este caso yo tengo que esto es 0. Entonces este 0, o el más, o lo que sea, va de este lado. Esto es 0. Entonces vamos resolviendo la ecuación, es bastante sencilla, me queda 1 más x menos 8 es igual a 0. Entonces el x es 8 más 8 menos 2 más 6. Entonces ese es el estado de oxidación con el que está interviniendo el azufre en este compuesto. Si nosotros vemos, nosotros ya sabemos, como dijimos recién, esta forma así es un ácido. Si nosotros vamos a la tabla periódica, vamos a poder observar que el azufre actúa con -2, +3, 4 y 6. Por lo general, 4 y 6. No la vamos a complicar tanto. 4, más 4 y más 6. De nuevo, oso, ico, es el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, mil gracias. Bien, por las dudas vamos a hacer otro ejemplo diferente, en el cual tengamos un ion, ¿sí? Vamos a plantear, a ver qué... El caso del amonio, por ejemplo. El amonio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el amonio? Yo voy a tener, en este caso, siempre el nitrógeno, el hidrógeno va a +1. Y el nitrógeno es el X, yo no sé. Entonces, vamos a tener el número de octavo de oxidación, el X del hidrógeno por este número de acá abajo, que es 1, claro, es 1, más
4 por más 1 es igual a, acá cuando tengo un más, hace referencia a que yo tengo un más, ¿sí? Más 1. Acá este más solo sería más 1. Entonces bajamos esto ahí. Tenemos 1. Entonces sería x es igual a 1 menos 4, x sería menos 3. Acá me parece que les dije mal, me parece que es nitrógeno más 3. Y el hidrógeno es menos 1, me parece, si no me equivoco. 3 y 2. Acá es al revés. Acá el hidrógeno tiene que ser menos 1. Es menos 1 este hidrógeno. No es más 1. Porque, porque si no nos da lo que nos tendría que dar el nitrógeno, digamos. O sea, básicamente te diste cuenta de que es menos uno y no más uno porque, bueno, haciendo los cálculos tiene que ser menos uno, sí, sí, digamos.
lo volvemos a trabajar con lo volvemos a trabajar con el Jamboard de acá de la compu, de acá del celu. Así que bueno, continuemos las dudas. Les quería hacer otro ejercicio, otro ejemplo más yo en realidad del dígame si están viendo. Sí, sí se ve, Mariana. Bárbaro. Bueno, ahora vamos a poner el... Sí. Ahí está. Bueno, lo otro que quería mostrarles era justamente que podíamos tener, por ejemplo, otro compuesto, PO3, menos, a ver, bueno, déjame un segundo, me fijo antes, no le quiero decir otra cosa que vaya a estar equivocado. PO4, 3 menos. En este caso, por ejemplo, sería, yo voy a tener el oxígeno, que siempre habíamos dicho que era -2. Después vamos a tener el fósforo, que no sabemos. Y bueno, lo que podemos plantear acá es, tenemos x por 1 más 4 por -2, eso es exactamente igual a bajar, de nuevo, recuerden eso, siempre tienen que buscar este valor y bajarlo acá, -3. ¿Sí? Si hacen esta cuenta, no sé, no se puede ir más, a ver. Bueno, se los voy a hacer bien chiquita acá abajo, total, no importa, teníamos. Ahora ustedes están viendo todo, ¿no? Podemos decir, bueno, tenemos x menos 8 es igual a -3. Eso es lo que nos decía la fórmula que hicimos recién arriba, ¿sí? Entonces, x va a ser igual a -3 más 8. Eso es exactamente igual a -3 más 8, 5. ¿Sí? Más 5. Y ese es el estado de oxidación con el cual está actuando el fósforo, ¿sí? Entonces sería que el fósforo está actuando con +5, y bueno, ustedes saben que en el oxígeno es -2 siempre. Y lo importante de este compuesto es que es un ion, ¿sí? Por eso es importante que recuerden que tienen que, cuando hacen esta fórmula para hacerlo más rápido, más práctico, siempre tienen que igualarlo a la carga, digamos, y a lo que tengamos eh, de la carga de ion, si es ion o si es una molécula apolar, ¿sí? Es una molécula neutra. ¿Me han entendido? Hasta ahí, díganme si tienen alguna otra duda. Ahora no puedo ver el chat, así que les voy a pedir que me digan ustedes. Si han entendido, si necesitan alguna otra cosa, alguna otra duda que quieran que charlemos, algún ejercicio para resolver. A mí me gustaría hacer el ejercicio 206, creo que es. A ver. 207. Que está en el cuadernillo. 207. Bien. Vas a tener que pasar, si querés pasar por WhatsApp o dictármelo, te agradecería. Léelo, así yo lo anoto y ¿Lo leo? lo vas a ver. Sí, léelo. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, sí. Dice, un tubo de ensayo que contenía clorato de potasio se calentó la llama hasta la descomposición total de una sustancia según la ecuación. Y tiene clorato de potasio sólido y se forma cloruro de potasio sólido más oxígeno gaseoso. Esa es la reacción. Y después dice, el tubo más su contenido inicial tenía una masa de 21,68 gramos. Y la pérdida de la masa después del calentamiento fue 0,960 gramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice, Sí. A, ¿cuál era la masa inicial de la sal? Y B,
¿cuál era la masa del tubo de ensayo? Y ya está. Bien. Bueno, ahora lo hacemos. Clorato nosotros sabemos, primero, les dice la fórmula, ¿no? Clorato es 5. Tenemos más 5. Clorato de potasio es K3ClO4. ¿Clorato de potasio? ¿O me estoy yendo de otro? A ver. Sí, ¿no? Perdón que como no estar viendo los ejercicios por ahí. ¿Cómo me dijiste? El clorato de potasio, ¿cuál es la fórmula esa que tienen? Sería H2, cloro 2, oxígeno 6. Le estoy planteando la fórmula yo, perdón que no las puedo mostrar. Pero se las da la fórmula, lo tienen que plantear No, ustedes. no la da la nomenclatura. Ah, no la da. No la da, o sea, Listo. te da la nomenclatura. Pero me parece Bien, que sería KClO3. K, sí. Ahora vamos a borrar esto. ¿Cómo se borra? Bueno, vamos a agregar una página. Claro, si no les da... ustedes les dice que es clorato. Si les dice que es clorato, ustedes tienen que saber a priori que es el estado de oxidación más 5, ¿sí? Porque ustedes tienen que el cloro puede actuar con... con más menos 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, acá tienen que ver, este es el más 1 sería el hipooso, ¿sí? Hipocloroso. Cloroso es el 3, clórico es el 5, perclórico es el 7. A ustedes les dicen que están acá, el más 5, porque dice es clorato. Recuerden lo de oso chiquito, pico de pato. Entonces, si es ato, es ico, ¿sí? Entonces, usan esta que es ico. ¿Eso lo tienen claro? Sí. Bien. Bueno, a ustedes después les dice que se conjuga entonces el clorato. Vamos a hacerlo con negro. Entonces, planteamos el óxido. Si no sale rápido hacer y darse cuenta del ácido, planteamos el óxido, perdón. Este sería el óxido de cloro 5, ¿sí? Intercambiamos las valencias entre el cloro y el oxígeno. Eso a nosotros eso, si le agregamos agua, vamos a ver que queda H2, cloro 2, oxígeno 6. Entonces, en definitiva, queda HClO3, ¿sí? Ese entonces es nuestro compuesto de interés. Es lo que nosotros queremos. Bueno, pensé que se iba a ver mejor. Ese es nuestro compuesto de interés. Ese es el ácido, ¿sí? Es el ácido perclórico. A lo que a nosotros nos interesa es esta partecita, ¿sí? Es el ion. Entonces, planteamos la formación de la sal, ¿sí? La sal, recuerden cómo se forma ácido más hidróxido. Eso nos da una sal con agua, ¿sí? Yo les pido disculpas que nos pueda dibujar un poco mejor, estoy anotando con el dedo. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que tenemos que formar lo que se llama como clorato de potasio. Entonces sabemos que tiene que venir del ácido, de este ácido que habíamos visto acá, el ácido clórico, con algún hidróxido. El hidróxido que tiene que ir es el hidróxido del metal que ustedes quieran. En este caso es el potasio. ¿Sí? Sería así. Y el ácido es el que dijimos recién. ¿Sí? ¿Cómo plantean esto? Bueno, esto plantean que hay un intercambio entre esto con esto, y después entre estas otras dos forman agua, ¿sí? Tenemos entonces KClO3 más H2O,
¿Se entiende la formación de la sal? Lo estoy haciendo así porque tengo entendido que ustedes ya han visto los teóricos y demás. Si tienen alguna duda me preguntan, ¿sí? No, sí se entiende. Acá- Bien. Entonces, me dice que yo todo esto les expliqué para qué, porque nosotros tenemos esto y nos dice que también tenemos cloruro de potasio, entonces es un poquito más fácil, ¿sí? Ese es KCl. Y nos dice que se produce una reacción entre esos dos, eh, y entonces, opa, KCl más el clorato, y alguno más era, chicos, perdón, no me acuerdo. Las reacciones que nos decía que se combinaba en un tubo de ensayo. La reacción era clorato de potasio, Sí, digamos como que se descompone y se forma cloruro de potasio más oxígeno. O sea, a partir de un elemento salen dos. Ahí está. bien. Y estos son sólidos, bueno, después le ponen el estado de agregación. Bien. Entonces, repítanme de nuevo la pregunta. Les pido disculpas que tengamos que estar así, pero bueno, ahí no me queda otra. No hay problema. Dice que tenemos el tubo de ensayo más su contenido inicial tenía una masa de 21,68 gramos y la pérdida de la masa después de su calentamiento fue 0,960 gramos. Y pregunta A, ¿cuál es la masa inicial? B, ¿cuál es la masa del tubo de ensayo? Bien. Repetime la cantidad de pérdida. La cantidad de pérdida es 0,960 gramos. 960 gramos. Y pregunta entonces, masa inicial y masa del tubo de ensayo. Claro, pregunta masa de la sal. Bien. Bien, entonces masa de la sal y masa del tubo. Exacto, sí, eso. Bien. Bueno, acá hay que plantear un poquito algunas cuestiones. En un primer lugar, nos va a decir, si ustedes analizan la pérdida de la masa, imagínense lo primero que tienen que hacer con estas cosas, es imaginarse lo que les dice el problema que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy viendo acá, estoy reiniciando la compu y bueno, me parece que, espero que ande porque tengo que rendir parciales. Tenemos un tubo de ensayos. Si ustedes imagínense el tubito de ensayos, después imagínense que tienen una masa inicial de algo. Les voy a poner dos colores distintos a propósito, ¿sí? Tiene una masa de algo ahí, ¿sí? Y si a esto, ustedes le van a dar calor, ¿sí? Y algo va a quedar acá, y algo va a perderse. ¿Por qué? Porque estaba la boca abierta, o sea, el tubo de ensayo no tiene una tapa, entonces algo se va a perder al exterior, ¿sí? Por eso se los puse así. Sería incoloro en realidad, pero no importa. Si ustedes se fijan en la reacción que me dice, la reacción esta se produce por calentamiento en realidad, ¿sí? Entonces, esto es una simbología en realidad que se debería usar, es esa. La reacción se produce por calentamiento. Ahora, yo sé que todo lo que se escapó tiene que haberse escapado en una sola forma. ¿En cuál será? ¿Qué será lo que se me ha escapado a mí del tubo de ensayo? Según la reacción que estamos viendo en pantalla. ¿Se dan cuenta? Gas, el oxígeno. Claro, todo lo que se tenga que escapar del tubo de ensayo tiene que ser gas, porque la masa, al ser sólida, no se iría simplemente del tubo de ensayo, siempre quedaría adentro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que se escapa es el oxígeno. Y nos dice cuánto es lo que se escapa. ¿Por qué? Porque nos dice cuál es la diferencia, cuál es esa diferencia entre
entre lo que yo tenía inicialmente y lo que yo tengo ahora, que son los 0,960 gramos, esa diferencia de 0,960 gramos es lo que yo no tengo más, lo que se me escapó. Entonces lo que se me escapó fue oxígeno, ¿sí? Y es la masa que voy a poner de oxígeno. Pero en un primer lugar acá falta hacer algo sumamente importante, que es balancear esto. ¿Por qué? Porque yo tengo oxígeno gaseoso y de este otro lado no tengo nada. Entonces yo voy a poner un 3 acá adelante, para balancear número par, digamos. Y acá yo puedo balancear el oxígeno de la forma de decir, bueno, yo tengo 6 oxígenos de este lado, acá necesito un 2 y acá necesito otro 2. ¿Sí? Entonces, antes de tocar algo, vamos a ir a entender el problema. Segundo, balanceen la reacción. Eso en cualquiera de los dos órdenes, pero son las dos cosas que tienen que hacer al principio. Vamos a buscar y podemos plantear las diferentes cantidades a nivel estequiométrico de esta reacción. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a buscar cuánto es el peso y vamos a verificar que hayamos balanceado bien. ¿Cuál es el peso del clorato de potasio? Hacemos 16 por 3 más 35,5 más, no sé cuánto es el potasio, más 40, casi igual al calcio. El 39, perdón, 29. Nos da 122,5 gramos. Entonces, la masa de, y eso lo multiplicamos por 2, porque tenemos 2 moles de eso, ¿sí? Recuerden, si lo tengo que multiplicar 2 por el número que yo calcule. ¿Sí? Entonces yo sé que 245 gramos van a poder producirme 39 más 35,5, todo eso por 2, me van a poder producir 149 gramos de cloruro de potasio y 16 por 2 por 3, más 96 gramos de oxígeno. ¿Sí? Esta suma tiene que dar lo mismo para cada lado. Si lo podemos verificar, 149 más 96 es 245, y del otro lado teníamos 245. ¿Sí? Entonces, dígame si hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Bien. De nuevo, las preguntas eran la masa inicial de sal. Bueno, yo sé que todo lo que tenía al principio era sal con oxígeno, digamos, estaba todo junto. Si era la sal, los 245 gramos, que bueno, ahora lo que a nosotros nos interesa hacer es tratar de hacer un análisis de decir, bueno, planteamos las reglas de tres simple. Si yo sé que 96 gramos de oxígeno necesitan 245 gramos de la sal, la vamos a poner como S, ¿sí? Sal. Necesita esta cantidad, vamos a hacerlo más al costado, porque si no... Entonces, dijimos, 96 gramos de oxígeno necesitan 245 gramos de la sal. Entonces, lo que se me produjo en la reacción, claramente tiene que haber venido de la sal que yo tenía en el tubo, ¿sí? Lo que a mí dice que se me fue, a mí me dice que lo amarillito, digamos, lo amarillito son 0,960 gramos, ¿sí? Bueno, no se ve que hice gramos ahí. Esa parte se entiende por qué esa diferencia equivale a la masa de oxígeno que se me escapa. ¿O más o menos? Sí, 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 sí. Bien, entonces lo que podemos decir acá, bueno, entonces, esos 0,960, o sea, 0,960, 0,96 gramos de oxígeno, se van a corresponder con 0,245 gramos de sal. ¿Sí? Acá es un poquito más fácil la reglita de 3, porque bueno, es como dividido 10, digamos. Si lo verifican les va a dar bien. No les va a dar bien. Es 2,45. ¿Sí?
Si lo hacen, les va a dar eso. Sería 96 dividido 10 y 240 dividido 100, perdón. Y 245 dividido 100. Entonces a mí me dice que inicialmente esta va a ser la cantidad de sal que yo tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese oxígeno que se me desprendió, que equivale a una masa, una diferencia que yo mido de 0,96 gramos, tenían que haber provenido de una sal. ¿Sí? Entonces, planteando las cantidades estequiométricas, es que nosotros nos podemos dar cuenta cuánto es la cantidad inicial de sal que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Quieren que volvamos a ver No, esta sí, parte? sí, Sí, se entendió. Bárbaro. Entonces, bueno, ahora nos preguntaba cuánto es la masa del tubillo de ensayo. Eso por ahí sale por diferencia. Si yo sé que el tubo de ensayo que tuvo más sal, me decía que tenía una masa de 21,68 gramos. Y bueno, pero yo sé que la sal tengo 2,45 gramos. Entonces la masa del tubo, vamos a hacerlo así, sale por diferencia, ¿sí? Entonces la masa del tubo es los 21,68 gramos menos los 2,45 gramos. Bueno, acá hacen la cuenta. ¿Y eso qué les da? 21,68 menos 2,45 les da 19,23 gramos. ¿Sí? No sé si era así la respuesta, yo creo que sí. Creo que lo hicimos bien. Sí, coincide, está de 10. Bien, entonces, Sí, está de 10. consejo para esto es, primero, antes que nada, antes de ponerse a ver las reacciones y eso, entiendan el problema, hagan un esquema de lo que está pasando. Si les dice que teníamos un recipiente, como en este caso un tubo de ensayo, con una masa de sal, que después perdió masa, planteen que hay algo que se escapa de ese tubo de ensayo, y después van a ver, por la reacción, van a ver de qué se trata, qué es lo que se me está escapando del tubo de ensayo. Si les dice que tengo un trozo de metal que se sumerge en un cubo, se sumerge en una cuba de agua, planteen que tienen una cubita vacía de agua y después vean, pónganle un trocito o pongan un cosito como si fuera, bueno, decir, bueno, este coso así es metal. Yo tenía la cuba de agua, esto lo meto dentro de la cuba de agua, y así. Y eso, supónganse que les diga, bueno, eso produce que se rebalse esa cuba y se vuelque agua. Bueno, plantean que se vuelca agua, y así. Imagínense la situación, dibújenla y les va a resultar mucho más fácil las cosas. ¿Algo más? ¿Se entendió? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Otra cosa extra? ¿O soy todo oídos? Yo no entiendo por qué la masa inicial de la sal es 2,45. Bien. ¿Entendiste la reacción química que se produce acá? Claro, o sea, entiendo lo de que se escapa el oxígeno Uh-huh. y que eso equivale a cierta masa de la sal. Claro. Entonces, esa masa de la sal, este oxígeno, ¿de dónde se escapó? De la sal que vos tenías al principio. Ahí. Claro. Entonces, para que se te pueda escapar cierta cantidad de sal, de oxígeno, vos vas a tener que tener una cierta cantidad de sal, que es la regla de 3 que calculamos. ¿Mejoró? Ajá. Entonces, esa va a ser la cantidad de sal que vos tenías adentro del tubo, inicialmente. Porque vos te dice que vos tenías una cierta cantidad de sal, vos lo calentaste, y te dice que se produce una reacción química. ¿Sí? La reacción química que se produce es que el clorato de potasio se me transforma en cloruro de potasio y me libera el oxígeno. Vos sabés cuánto es la masa que se libera porque te está diciendo cuál es esa diferencia de masas entre lo inicial y lo final. ¿Sí? Lo que ustedes les plantea vendría a ser, cuando les dice esa diferencia, es masa final menos masa inicial es igual al delta de masa. Ese delta de masa va a ser igual a los 0,960 gramos.
Entonces, acá lo que tenemos que pensar es, inicialmente tengo un solo compuesto, que es la sal. Finalmente tengo dos compuestos, uno es sólido y otro es gaseoso. El único que se me puede escapar, lo único que yo puedo perder masa, es por uno de los dos compuestos que yo tengo en la salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede generar otro compuesto X que no me diga la reacción. Que no se puede, por la ley de conservación de la masa que vieron para el primer parcial. El compuesto que se me puede liberar es el gaseoso, porque yo supongo que el tubo está abierto al aire como cualquier tubo de ensayo que no está tapado. Por ende, lo que tenemos que plantear es, planteamos la reacción y decimos, bueno, yo tengo cuánto es la cantidad de masa que se me desprende de oxígeno. Pero para que se me desprenda esa cantidad de masa, yo tengo que haber partido de una cierta cantidad de sal, que va a ser la cantidad de sal que yo tengo inicialmente en el tubo antes de haberle aplicado el calor. ¿Sí? ¿Mejoró? ¿Me entendiste? ¿Crees que te lo vuelvo a decir de otra forma? No, no, sí entiendo. O sea, básicamente o sea, lo que se desprende de oxígeno es lo mismo que estaba dentro del tubo de ensayo inicialmente. Claro, claro. Estos átomos de oxígeno que se desprenden son los átomos que estaban contenidos en la sal. Ahí, Claro. ¿sí? Sí, sí, ya entendí. Sí, sí, entendí. Bárbaro. Entonces, por eso, haciendo esta analogía de, bueno, yo sé que si tuviera en vez de un tubo de ensayo, tuviera, no sé, una probeta, supónganse que no se hacen reacciones en una probeta, pero no importa. Tenían esa cantidad y lo metieron, tenían, no sé, un semi-reactor. Entonces metieron 245 gramos de la sal. Lo metieron en un horno, le dieron un montón de temperatura y después de eso el horno ustedes sacaron en la bandeja y fueron y pesaron la cantidad de masa que tenían al final. La cantidad de masa que van a pesar va a ser la masa en sí de la bandeja más la masa del sólido que les queda, que es esto, porque el oxígeno se escapó, no hay forma de medir eso. ¿Cómo lo medimos? Por una diferencia en la masa. Entonces, para que se me haya producido esa cantidad de oxígeno, que yo sé cuánto es por la diferencia en la masa, yo puedo tener la cantidad de gramos de sal, ¿sí? Otra forma es decir, bueno, yo tengo esa diferencia. Entonces, yo tengo esa diferencia, se lo resto a la masa inicial, que me dice que es de 21,68 gramos. Voy a plantear acá, así no les hago más lío. Me dice que la masa inicial es igual a 21,68 gramos. ¿Sí? Entonces, la masa final va a ser igual a la masa inicial menos ese delta M que habíamos hablado antes. Pero esta forma sería una forma un poco más complicada de analizarlo. ¿Por qué? Porque la masa final estaría compuesta por el cloruro de sodio más el tubo de ensayo. Entonces sería más complicado hacer un análisis como el que hicimos recién de, bueno, plantear, si yo tengo esta cantidad de gramos que se me escapan, bueno, esta es la forma más fácil, ¿sí? No se enreden tanto por otro camino, les diría yo de forma de consejo. ¿Alguna duda que al respecto del tema? ¿Se entendió todo? Sí, se entendió todo. ¿Alguna duda sobre otro tema? ¿Sobre algún ejercicio que quieran saber? Hola, yo Sí, quería Buenas. saber si podíamos resolver el 239. Va, no sé si se lo resolvieron, me uní tarde porque estoy en clases, pero ¿No? Si tenés la foto, pasada por alguno de los grupos WhatsApp, mejor, te agradecería. dale, ahí lo paso. Estoy tratando de nuevo de conectarme con la compu. Y si no, también te agradecería si lo querés ir leyéndolo. Porque no tengo acá a mano el cuadernillo del cine.
Después podríamos ver uno de rendimiento, alguno. Sí. Gracias. Ahí lo pasé, pero si querés lo leo. Dale, sí, sí. Dice, una de las reacciones que ocurren en un alto horno donde el mineral de hierro se convierte en hierro fundido es dióxido de hierro más dióxido de carbono, producen hierro más dióxido de carbono. Supongo que se obtienen 1,64 por 10 a la 3 kilogramos de hierro de una muestra de óxido de hierro a partir de 2,62 por 10 a la 3 kilogramos, suponiendo que llegue a completarse. ¿Cuál es el porcentaje de pureza del óxido de hierro en la muestra original? Bien. Decime de nuevo la reacción. Óxido de hierro 2. No les da no les da la reacción, ¿no? Sí. Les da tipo, o les dice la nomenclatura solamente. No, nos da la reacción. Listo. Óxido de hierro 2. Sí. Más óxido de... No, CO. Monóxido de carbono. Está. Provoca hierro más dióxido de carbono. Bien. Bueno, acá una de las cosas para ir repasando mientras intento que me cargue la compu. ¿Qué tipo de reacción sería, chicos? A ver qué opinan ustedes. Se los maté. ¿Qué sería sustitución? ¿Por qué? Ay, no sé, o sea, no me acuerdo cómo era la fórmula, pero me parece escuchar que como que tipo cambiaban el que quedaba solo. Claro, pero en este caso no tenemos ninguno que quede solo, por eso no vendría a ser sustitución. Para que sea sustitución, por ejemplo, podría ser esto, que me produzca NH4 OH más KCl. Eso sí es una sustitución. Vendría a ser ahí sería una sustitución doble sustitución, como le llamen ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me intercambian entre dos compuestos diferentes, ¿sí? Me pasa de cloruro de amonio, me pasa a hidróxido de potasio. ¿Sí? El hidróxido de potasio me forma el hidróxido de amonio y el cloruro de potasio. Si a eso sería doble sustitución. Se me intercambian este con este, y a su vez después se me intercambian este con este. ¿Sí? Me quedan acá, y después este otro me queda acá. Esa sería una doble sustitución, por ejemplo. Ahora, la reacción que tenemos acá arriba, si la analizamos, ¿qué me pueden decir de los... No dice nada de los estados, ¿no? Cuando está sólido, o sí. Les decía, esto está sólido, esto está gaseoso, esto también va a estar gaseoso, y esto también. Entonces, a partir de esos datos, ustedes este hierro está sólido también. ¿Qué le pasa al hierro? ¿Cuál es el estado de oxidación de un elemento cuando ponemos una reacción química del elemento solo? ¿Cuál será el estado de oxidación? ¿Se acuerdan? 0. 0, muy bien. En este caso, el del hierro está solo, entonces el estado de oxidación, ¿cuál es? Tengo una pregunta, o sea, estás dibujando la pantalla porque yo lo veo todo blanco. ¿Se ve todo blanco? O sea, Sí, como que no, como que está quieto. Y ahí no ven que estoy haciendo como un engarabato enorme. No. No se ve. Salí y volví a entrar porque pensé que era yo, pero no. Sí, yo también, por eso. Como que no se ve la pantalla. A ver, vamos a
buscar. Vamos a ver si pasó algo. De todas formas, vamos a intentar a ver cómo lo podemos hacer. ¿Ahí están viendo el Meet o siguen viendo lo de antes? Lo de antes, o sea, la hoja blanca en la que podés escribir. Ah, qué raro. Bueno, a ver, de todas formas, a ver de nuevo. Ahí, ahí que están viendo. Nada. Ahí sí veo. Ahí sí, ahí sí. Bueno, igual me voy a poner de la compu, así que dame un segundo. Ahora sí, volví acá. Espero que no se vuelva a trabar acá. Si no, bueno, última, les paso los resultados que vayan viendo por el grupo. Hacemos este, chicos, chicas, y cortamos. Porque me tengo que ir a hacer unos trámites. Les quería mostrar, se puede abrir un Jamboard acá, de última, así lo van viendo ustedes también. Voy a seleccionar, voy a usar la Jamboard que estábamos usando recién. A ver. A ver si me carga al menos usando esto. Lo que yo les decía recién es que se fijen en la reacción, los números de oxidación de los elementos. Por lo general, cuando yo tengo un elemento, como en este caso el hierro, que estaba formando un compuesto, y después pasa a estar solo, esas reacciones son de redox, ¿sí? Son de oxidación-reducción. ¿Por qué? Porque yo tenía antes el hierro que estaba formando compuesto con el oxígeno, entonces era hierro 2, y me pasa a ser hierro, me pasa a ser hierro 0. Entonces va de 2 a 0. Esa es una redox. Ahí les compartí el Jamboard. Díganme si si pueden entrar ahí en el coso del Meet. No sé si lo saben hacer. Pero vamos a trabajarlo ahí. De todas formas se los voy a presentar, ¿sí? Así les queda práctico. Voy a apagar la cámara porque como estoy acercándome con el lápiz en la compu, van a ver cualquier cosa. Lo que yo les decía era que ahí díganme si están viendo. Sí, ahora se ve bien. Uy, no sé qué toqué. Ahí está. Bueno, ese es el garabato que le estaba haciendo para ver si ustedes veían y no veían. Bueno, ahí en este caso ya vemos, ya les dije yo, les dije que es una redox. ¿Por qué? Porque tenemos el hierro que cambia de estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, lo más conveniente para esto sería que veamos el problema, que yo les juro que no lo estoy encontrando, si no se los pegaría. ¿Querés que te lo pegue en el chat? Porque yo tengo acá... Ah, dale, si no, dale, sí, eso sería ideal. ¿Era el 239? Sí. Bueno, ahí... Creo que sí. Lo que sí no se pega es la reacción. No hay problema. Porque es como una imagen, así que ahí te pegué todo lo que es texto, digamos. Muy probablemente ahí se haya cortado la presentación. Sí. Ahora la cargo de nuevo. Ahí estamos. Sí, si no, no sé si pueden poner la foto. Ah, acá está, listo. Yo no soy de usar este Jamboard en realidad nunca.
tengo una pizarra en la compu, pero no importa. Vamos a usar ahí, ¿sí? Dice una de las reacciones que ocurren en un alto horno donde el mineral de hierro se convierte en hierro fundido es esa reacción que vimos recién. Suponga que se obtienen esa cantidad de hierro, una muestra, a partir, me faltó acá, no es hierro 3 acá. Acá es hierro, vamos a borrar. Ahí. Hierro 2, oxígeno 3. Bueno, no sé qué. A ver. Ahí está. Hierro 2, oxígeno 3. Entonces, nos dice cuál es esa reacción. Ahora lo que a nosotros nos interesa ver es plantear cuál es la estequiometría de esa reacción para poder analizar esta cuestión de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, vamos en un primer lugar, antes para no hacernos mucho lío, vamos a plantear cuál es la estequiometría de esta reacción. Nosotros vemos que tenemos que balancearlo. Entonces, nos falta para balancearlo, ¿sí? Hay que buscar la mejor forma. A ver, déjenme una sola cosa que quiero ver. Pero el libro no las da balanceadas, me olvidé, no te dije eso. Ah, bien. ¿Cómo les ponen? Porque también va a depender de eso lo que... El monóxido de carbono un 3 moléculas, 3 moles, digamos. En el hierro un 2 y en el dióxido de carbono un 3. Así. Bien. Sí, porque acá tienen 3, listo, sí. Es la forma más fácil. Yo me lo hubiese complicado un poco más. Bueno, entonces lo que hay que plantear acá es la estequiometría. ¿Sí? ¿Cómo planteamos esto? Vamos a buscarlos, de nuevo, buscamos los pesos moleculares de los distintos elementos y después vamos a ver lo que nos dice el problema. Tenemos el hierro es 55,6, 56, ¿no? 56. 55,8, 56. Por 2 más 16. Por 3. Tenemos 160 gramos. Más. El monóxido de carbono es 16 más 12 por 3. O sea, 16 más 12, eso por 3. $84 gramos. Eso nos tiene que producir 40 por 3 son 120 gramos. Porque tenemos 12, no es 40 por 3. O sí. No, 44, perdón. 44 por 3 son 132. Más 56 por 2 son 112. Tienen que verificar que les cierre, más 132, nos da 244. 160 más 84, 244. ¿Sí? Entonces está bien, cerró, podemos seguir resolviendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Esa es la primera cosa que tenemos que plantear. Sí, eso lo hice. Bien. Después nos dice, dice, suponga que se obtienen esta cantidad de hierro, ¿sí? Por 10 a la 3 kilogramos una muestra, ¿sí? A partir de esto. Suponiendo que ya completarse. ¿Cuál es el porcentaje de pureza? Bien, y acá también me parece que hay que hacer algo de rendimiento, ¿no? ¿O no? No. 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 Bueno, nosotros nos dice, según esta reacción, lo que nos da el dato de problema es que producimos de hierro fundido 1,64 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Sí?
que para hacérselo más fácil a ustedes, le vamos a poner por 10 a la 6 gramos. ¿Sí? Como tenemos todo en gramos, más fácil hacerlo en gramos. ¿Pero a partir de qué? A partir de 103. A partir de 2,62 por 10 a la 6, de nuevo, gramos del óxido, de esto, ¿sí? Entonces, para poder analizar el tema de la pureza, suponiendo que llega a completarse la reacción es que todo se consuma, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de pureza del hierro en la muestra original? ¿Por qué? Porque yo puse toda esta cantidad de una muestra que tenía, ¿sí? Esa muestra, de nuevo, vamos a analizar una situación, sería una muestra de los cuales yo realmente tengo casi todo esto del compuesto de interés, pero ven que yo no marco todo, ¿sí? ¿Por qué no marco todo? Porque va a haber algo, ¿sí? Esta parte naranja es lo que yo tengo realmente de óxido de hierro. Va a haber algo en esa muestra que yo tenga rojo que va a estar formado por otras cosas, que yo no sé cuáles son y tampoco me interesan, ¿sí? Para completar todo esto voy a completar con verde, supónganse esto todo completo ahora sí. Voy a tener el muestro de interés y otras cosas que son simplemente extras, lo podemos decir. Extras o interferentes, ¿sí? Como ustedes quieran, ya más adelante lo van a poder analizar. Entonces, para poder analizar cuál es el porcentaje en la muestra original, a mí lo que me interesa, me va a interesar comparar es ¿cuánto yo realmente tengo de esto? De cuánto realmente tenía de óxido en la muestra original que tenía este peso. Entonces, este dato lo podemos borrar para que ustedes no se confundan y es ¿cuánto necesité? ¿Cuánto de hierro se necesitan para producir los 1,64 por 10 a la 6 gramos de hierro? Y de nuevo, eso lo pueden plantear estequiométricamente. Por lo que ven en la reacción, dicen, bueno, 112 gramos de hierro necesitan 160 gramos de el óxido de hierro 3. ¿Sí? Entonces, para poder producir 1,64 por 10 a la 6 gramos de hierro, yo voy a necesitar X. Hacen 1,64 por 10 a la, por 10 a la 6 por 160 dividido 112. Eso va a dar 2,34 por 10 a la 3, a la 6, perdón, gramos de hierro 2, oxígeno 3. ¿Sí? Entonces, a mí me decía que, entonces, perdón, esta va a ser la cantidad efectiva que hay en la muestra del óxido de hierro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, yo sé, según los datos que me da el problema, que que 2,60, creo que decía así, 2,62 que en 2,62 por 10 a la 6 gramos de muestra, yo tengo 2,34 por 10 a la 6 gramos del óxido. Entonces, como queremos en porcentaje, ¿sí? Uno dice el porcentaje de pureza, decíamos, bueno, en 100 gramos de muestra hay X. Entonces hacen 100 por 2,34 dividido 2,62. Acá yo les digo así porque si se fijan es esto dividido esto, el 10, por 10 a la 6 por 10 a la 6 se anulan los dos, ¿sí? Como si tuvieran un montón de ceros y pueden borrar los ceros de arriba con los ceros de abajo. Esas son cosas que se van a ir dando cuenta con la práctica en la carrera, no se preocupen.
gramos de hierro. Entonces a mí, como nos decían pureza, bueno, entonces el porcentaje de pureza es 89,313% de pureza. De pureza de el hierro 2, oxígeno 3 en la muestra. ¿Se entendió? Sí, había planteado mal. Ahí está, ahora sí. ¿Seguro? ¿Sí? Sí, y todos los ejercicios, digamos, de pureza se van a resolver así, más o menos. Y más o menos, sí, depende. Es como que, en realidad yo les recomiendo que no piensen en formas específicas de resolver un problema, sino que lo razonen. Bien. ¿Sí? Porque Sí, todos los sí. problemas son todos pueden ser parecidos, pero nunca son iguales. Pero siempre les recomiendo que hagan lo de la situación. Entonces, acá cuando les decía, fíjense, dice una muestra de tanto, ¿sí? No les decía que ustedes tenían 2,62 por 10 a la 3 kilogramos de este óxido, sino que tenían una muestra que pesaba tanto. Claro, ahí me confundieron. Claro, eso es lo más confuso siempre. Por lo general, cuando les dice que tienen una muestra de algo, acá no les dicen, tengo una cierta cantidad de óxido. Tengo una muestra de óxido, que no es lo mismo decir muestra de óxido que decir óxido. Cuando les dicen óxido, ustedes saben que está puro. Si es una muestra de algo, ustedes saben que van a tener que buscar purezas, por lo general. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, por favor. Había alguien que quería hacer un problema de rendimiento. Si tienen uno, para pasarme, si no, busco. No sé dónde están los ejercicios. Hacemos un ejercicio tipo y cortamos, porque yo les decía me tenía que ir. O si no, podemos hacer el del parcial, o Sí, sea, el del simulacro. Sí, estaba por buscar ese. Si lo tienen a mano, más rápido. Yo estoy buscando. No, yo no, porque ya no puedo entrar al coso. Ah, cierto, no pueden entrar, perdón. Ahí lo busco yo acá el Meet de mi Drive. Cierto. Ahí vemos. Acá está. En un laboratorio. No. A ver, déjenme. Vamos a copiar. Ah, es que yo no sé cómo se. A ver. Pasa que estoy con la compu como la tablet, así que. A ver, un segundito. Si me lo pega, ahí está. Me dejaba hacer el control B. Ese es el ejercicio que tenemos, ¿sí? Por ahí lo vamos a hacer en dos partes distintas. Bueno, tenemos una solución, dice Juan, en el laboratorio tiene de 125 mililitros una solución de ácido sulfúrico al 98%, junto con 80 gramos de hidróxido cúprico. Plantee la reacción. En un primer lugar, lo que tenemos que plantear son los elementos. Tenemos ácido sulfúrico, y nos dice que es el 98%. Peso en volumen, más el hidróxido cúprico. El cobre, ustedes saben que tiene más 2 y más 3, más 1 y más 2, perdón. Entonces es OH2. ¿Están viendo, no, la pantalla? Sí, se ve. Perdón. La reacción que se produce en realidad, bueno, es entonces el H2SO4 más el cobre O2, eso va a producir una sal que por suerte les va a quedar balanceada, que es el sulfato de cobre más 2 moléculas de agua. ¿Sí? Ustedes tienen que plantear la reacción en un primer lugar. ¿Cómo la planteaban? Por las dudas, si tienen dudas. Siempre los hidrógenos... Sí.
¿Qué? Si tenemos que representar eso, o sea, para escribir, para que Sí. te tome como bien, tenés que, o sea, ¿cómo la hacemos la flechita con el guión alto y el cosito? Porque, o sea, si, Eh, no sé cómo te lo tomaría bien, o hay que dejar hacer todo sí, te junto, o entiendo. dejar espacio. Mira, la verdad, no tengo la menor idea cómo funciona el Eleven en esas cosas. Mañana apenas entres al Meet del profe, tratar de entrar un segundito antes del parcial y preguntarle esas cosas. Claro, porque a veces te lo Eh, toma mal cuando escribís algo así diferente. claro, tendrías que preguntarle al profe. Yo no tengo la menor idea ni siquiera de cómo funciona el LEP para hacer el simulacro. Yo prefiero el formulario de Google y mandarles el link. Eh, no sé cómo funciona. Tienen que adecuarse y preguntarle al profe bien cómo es, porque incluso yo ni siquiera tengo esos ejercicios así en las materias que estoy haciendo. Ah, bueno. Está bien. Pero siempre que tengan una duda así de funcionamientos así, pregúntenle al profe, es el que más sabe. O envíale un mail al profesor Daniel Gladstein, que tengo entendido que está encargado, o si no, la profesora Agostina Córdoba, también son los profes que conozco del cursillo, que estén dando química. Va, no que estén dando, sino que dieron química. Una de las profesoras es ingeniería química y otro también, y uno fue profe mío del cursillo. Bueno, lo que les planteaba recién, eso siempre forma agua, ¿sí? Entonces, el numerito de acá, por lo general, va a ser el mismo de acá. Y después tienen que cambiar los estados, las valencias. Esto ustedes saben que es -2, lo combinan con este que es 2 y bueno, te da esto. Ahora, ¿qué pasa? Yo no sé cuánto puse, yo sé que puse 80 gramos, pero de esto yo no sé cuánto puse. Yo sé que puse 125 mililitros, pero una solución, ni siquiera es de eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con estos ejercicios es ¿cuánto realmente puse de ácido en gramos? ¿Y eso cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que por lo que nos dice el problema, tenemos que tenemos 98 gramos efectivos de ácido sulfúrico cada 100 mililitros de solución. A nosotros nos dice que pusimos 125 mililitros de solución, por ende hemos puesto, si hacemos esa cuenta, 125 por 98 dividido 100 nos va a dar 122,5 gramos, ¿sí? De ácido sulfúrico. Esa es la cantidad que nosotros pusimos, ¿sí? ¿O no? Sí, Sí. sí. Bueno, eso es lo que nosotros pusimos de ácido sulfúrico. Entonces vamos a ir a la siguiente página y vamos a plantear, bueno, la reacción entre el sulfúrico y el hidróxido cúprico que da sulfato de cobre o sulfato cúprico más agua. Nosotros pusimos, planteamos las reacciones estequiométricas, como siempre, siempre lo estequiométrico. Creo que son 98 de por sí, tenés 16 por 4, más 32 del azufre, más 2, es 98. Ah, y creo que, ahora me acuerdo porque estos daban parecido. El hidróxido, saben que es 17 por 2, más el cobre que es 63. Es 63, no, 64. Es 98 justo. ¿Sí? Justo. 64 más 32 más 16 por 4 nos da 160. Y el agua es 18 por 2 es 36 gramos y gramos. Verifican que les da 160 más 36 es 196 y 98 por 2 es 196. El balance de masa que ustedes hicieron está bien. O sea, balance de masa balanceando los coeficientes acá, el balance de la reacción. Si no me entienden algo, chicos, me dicen que necesito ir más rápido porque necesito terminar con la clase, pero no quiero dejarlos en banda con este ejercicio. Entonces, yo inicialmente dijimos que pusimos 122,5 gramos y 80 gramos. Acá lo pueden ver rápido. ¿Por qué? Porque saben que para poder hacer que se produzca la reacción yo necesito tener la misma cantidad del ácido que del hidróxido. ¿Sí? ¿O no? Díganme si lo ven a eso.
¿Cómo? Yo, para poder que la reacción se pueda producir, necesito tener la misma cantidad de ácido que de hidróxido, porque vemos que reaccionan, según la estequiometría de la reacción, 98 gramos de ácido con 98 gramos de cobre para producirme el resto. ¿Sí? Entonces, Sí. yo necesito las mismas cantidades. Entonces, acá se pueden dar cuenta cuál es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque para poder producir, para poder hacer con 130, con 125, yo hubiese necesitado 122,5 gramos. O acá en este caso, 80 gramos. ¿Sí o no? ¿Eso se dan cuenta? Sí. Entonces, en sí, el reactivo limitante les va a decir, bueno, este es mi reactivo limitante. Voy a borrarles esto, si no se los complico. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo 80 gramos. Y con 80 gramos me alcanza el ácido, pero si yo quisiera hacer reaccionar 125 gramos, 122,5 gramos de hidróxido, no me alcanza. Entonces, podemos decir, bueno, entonces, ¿qué me va a reaccionar? Me va a reaccionar 80 gramos, me van a reaccionar 80 gramos, esto es menos 80 gramos, menos 80 gramos, acá se me van a sumar, acá inicialmente no tenía nada yo de producto, ¿sí? Planteamos que no tenemos nada de producto. Y el problema estaba referido a agua o moles de producto. Claro, 0,68 moles de producto. Bueno, ahí está medio raro el redactado. Entonces, por reacción también estequiométrica, sería... ahí tienen que hacer la reglita de 3 simple, en realidad. Acá vendría a ser, no vendrían a ser 80 gramos, sino una cantidad de X parecida. Perdón, ahí, ¿sí? Entonces acá, ¿qué me quedan? Me quedan 42,5 gramos y me quedan 0 gramos. Y acá, bueno, se me va a producir una cierta cantidad de producto. Que ahora no la vamos a sacar. La sacamos en un segundito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Se me consume todo el reactivo limitante, por eso se llama reactivo limitante, y me sobra de este, que es el exceso. Entonces, una de las preguntas es ¿cuál es el reactivo limitante? Ya lo sabemos. ¿Cuánto es? ¿Cuál es? El hidróxido cúprico. ¿Cuánto sobra el reactivo en exceso? Y sobra lo que me quedó. O sea, esto es lo que queda, ¿sí? Después de la reacción. Eso es lo que me va a sobrar del reactivo en exceso. Me sobran 42,5 gramos. Pueden hacer un análisis de cuántos mililitros es llevándolo a lo que ya saben de la solución. Y ahora también me preguntaba ¿cuál es la máxima cantidad de producto que se obtiene? Bueno, acá lo que tienen que hacer es una regla de 3 simple y decir, si 98 gramos de producto, vamos a tomar producto de este, ¿sí? Es el fundamental. Si 98 gramos del hidróxido me producen 160 gramos de la sal, entonces 80 gramos del hidróxido, porque es la máxima que yo voy a poder formar, porque es lo que yo voy a poder gastar, es 80 por 160 dividido 98. Eso nos da 130 gramos, 130,61 gramos de sal, ¿sí? Entonces acá sería más 130,61 gramos. ¿Sí o no? O más o menos, chicos. Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Igual se puede calcular por moles, ¿no? Sí, sí, también por moles. Sí. Acá puedes decir que un mol de esto te produce un mol de esto, entonces llevarlo a moles, que es lo que vamos a tener que hacer ahora. Claro. No, sí, porque yo lo hice así. Está bien. Sí, al ver que con negro lo vamos a hacer. Si ustedes ven acá, esto es un mol, esto también es un mol, y esto también es un mol, ¿sí? Entonces, yo sé que un mol, para plantearlo en moles, directamente podemos llevar esto a moles, ¿sí? ¿Cuántos moles son de estos? Son tantos. Lo tienen que dividir por el peso molecular, que habíamos dicho 160. 130 dividido, perdón,
130,61 dividido 160. Estos son 0,81 moles. ¿Así lo hiciste? ¿Te dio ese resultado? ¿Cuál? El número de moles, ¿cuánto te quedó de la sal? Justo de... A mí me dio 0,82 moles. Está bien. Esto por las dudas para quien no me haya entendido. ¿Cómo se plantea? Decimos que un mol de la sal pesa 160 gramos, porque ya lo veíamos, es el dato que, el dato que tenemos acá. 160 gramos, entonces 130,61 gramos de la sal. ¿Cuántos moles son? Bueno, eso hacemos la regla de 3 y nos va a dar 0,82 gramos. ¿Sí? Perdón, 0,82 moles. Bueno, ¿qué más nos dice el problema? Si ya terminamos. Nos decía que experimentalmente, ¿sí? Nosotros hicimos una reacción teórica, ¿sí? Haciendo una condición ideal. ¿Qué pasa? Las reacciones por lo general nunca se dan al 100%. Siempre hay un porcentaje, ¿sí? Que no reacciona. ¿Por qué? Y por las condiciones del medio, por las condiciones en sí de la reacción, ¿sí? Porque no están produciéndose todo lo óptimo para que se produzca realmente una reacción al 100% que nunca se da. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es averiguar un porcentaje, ¿sí? Un rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? El rendimiento de la reacción, el R porcentual, va a ser lo que yo lo que yo obtengo de experimental sobre el teórico por 100, ¿sí? Sería el rendimiento experimental, el rendimiento teórico, o la cantidad experimental, para no hacérselo más difícil, la cantidad experimental dividida la cantidad teórica por 100. Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Yo lo que hicimos acá, que justo lo pasamos a moles, porque, bueno, justamente medio porque yo sabía que los teníamos que pasar a moles, porque nos dice que experimentalmente se obtuvieron 0,78 moles del producto. Entonces, ¿cuál va a ser el rendimiento porcentual de la reacción? Yo obtuve que, teóricamente, tendría que haber obtenido 0,82 moles. ¿Sí? Esto por eso lo pasé a moles, porque como no puedo mezclar unidades acá en rendimiento experimental y rendimiento teórico, pongo todo en una misma unidad. El rendimiento sería el experimental, que nos da 0,78, porque nos da el dato del problema, y el teórico es lo que yo calculo de cuánto es el producto, que habíamos dicho 0,82 moles. Eso, si yo lo multiplico por 100, nos va a dar el rendimiento porcentual. Y es 95,12%. ¿Qué implica esto? Que el cobre, que es el reactivo limitante, no se consume en los 80 gramos. Se van a consumir una cantidad un poco menor, porque las condiciones de la reacción no son las óptimas, y el 95% de ese óxido es lo que se va a poder consumir, de ese hidróxido es lo que se va a realmente consumir en la reacción. ¿Sí? ¿Se entendió? No me acuerdo que me había preguntado alguno de rendimiento, pero más o menos esa sería la lógica para poder analizar esto. Sí, se entendió re bien. Sí, segura, lo que sea. Si no me entendiste, cualquier mínima cosa que sea, yo les digo. Fíjense, de nuevo lo mismo, hago hincapié en eso, fíjense poner siempre lo mismo, acá no van a mezclar gramos con moles, o volumen con moles, volumen con gramos, porque claramente necesitan que sea un porcentaje, el porcentaje no tiene unidades, ¿sí? Entonces tiene que simplificarse. Sí, se entendió. Tenía una pregunta de si iba a haber otra clase de consulta, porque, no sé, algunas dudas me quedaron, pero como que se alarga mucho. Mirá, de última lo que puedo, yo no puedo dar más clases de consulta porque no tengo más tiempo, les pido 1000 disculpas, voy a cortar la grabación acá.